Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra serie de foros virtuales, donde compartimos recursos con la comunidad y las familias del programa de ahorro para la universidad, o como decimos en inglés, el Safe for College Program. Como muchos de ustedes ya saben, el programa de ahorro para la universidad brinda a las familias, escuelas, comunidades una manera de trabajar juntos para ahorrar para el futuro de sus hijos. Hoy hay más de 13,000 estudiantes que ya tienen cuentas de beca NYC en el Distrito Escolar 30, lo que significa que ya tienen fondos para su futuro educativo. Mi nombre es Jackie Matos y soy la gerente de proyectos aquí en NYC Kids Rise y quiero dar la bienvenida a los panelistas para esta conversación. Primero, le quiero dar la bienvenida al doctor Policar. Es el jefe de enfermedades infecciosas en Elmhurst Hospital. Y del Departamento de Salud y Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, tenemos a María Ángela Soto, quien es la directora de Promoción de Salud Comunitaria, y Jasmine Gutiérrez, que es la coordinadora de Recursos en Respuesta y líder de reuniones comunitarias. Gracias a todos por estar aquí para esta conversación y este tema que es tan importante. Pero antes de comenzar la conversación, queremos también dar la bienvenida al concejal Francisco Moya, que representa el Distrito 21 en Queens, que incluye las comunidades más afectadas por COVID-19. Durante la pandemia, el concejal ha trabajado para traer recursos a las áreas más afectadas y para todos en la ciudad de Nueva York, desde mascarillas para Elmhurst Hospital y la comunidad, acceso a más sitios de pruebas móviles y asegurando que hayan más vacunas para esta parte de Queens. También ha trabajado mano a mano con Elmhurst Hospital y el Departamento de Salud para informar a nuestra comunidad a través de varios foros virtuales como este en esta noche. O sea que muchas gracias, concejal, y bienvenido. Gracias, Jackie. Buenas noches, como siempre. Gracias a todo lo que estás haciendo, a todos también del equipo de New York City Kids Rise, el trabajo increíble que ustedes hacen. Yo he visto en primera mano cómo ustedes están trabajando para ayudar a nuestras familias, especialmente en el Distrito 30, donde vemos la necesidad de programas como New York City Kids Rise, algo que de verdad, desde el inicio que yo vi este programa, siempre he sido muy afán a lo que se está haciendo aquí, y gracias por tener esta reunión, este foro tan importante. A doctor Policar, un gusto en verle. Gracias por todo lo que usted está haciendo para nuestra comunidad. A todos de Elmhurst Hospital, ustedes saben cómo les quiero y la afinidad que yo tengo a ese hospital, porque como yo siempre digo, nací en Elmhurst Hospital, trabajé en Elmhurst Hospital y represento el hospital, y sabiendo el impacto que esta pandemia tuvo en nuestra comunidad, pero también en el hospital, es la razón que yo lucho todos los días para asegurarnos que nosotros podemos traer los recursos necesarios para que nuestra comunidad nunca tenga que sufrir en la manera que hemos sufrido durante este año tan duro. Foros como esto también es tan importante porque tenemos a los expertos y también a las personas que están tratando de ayudarnos. Ángela Soto, ¿cómo estás? Un gusto en verte, otra vez un placer. Ya, esto creo que es cuántos foros que hemos hecho juntos, ¿no? Es ya dentro de familia. También a Jasmine Gutiérrez, un placer siempre estar aquí juntos dando la información tan importante para nosotros, pero para la comunidad que está ahora viendo este foro. Sumamente importante que ustedes pregunten, que den las preguntas que tengan. Si tienen inquietudes de la vacuna, si tienen preguntas, este es el momento de hacer esas preguntas. Nosotros hemos visto el efecto que hemos tenido cuando traemos los mobile testing vans a la comunidad. Hemos traído esos recursos desde diciembre, aquí en Corona especialmente. Tenemos los testing vans, siquiera 2 a 3 testing vans en los vecindarios de Corona y East Elmhurst cada semana, donde pueden hacerse las pruebas de COVID, sumamente importante, pero también trabajando con el Departamento de Salud, con el alcalde, trayendo las vacunas directamente aquí a nuestra comunidad que ha sido tan impactada. Lo que estamos viendo es que los números ahora de las personas que han recibido las vacunas, aunque está bajo, estamos subiendo ya
en el porcentaje de personas que han recibido el primer dosage de la vacuna. Tenemos que seguir adelante en luchando para que las prioridades que van a dar de vacunas sean en los códigos postales de las comunidades más afectadas, de Corona, de East Elmhurst, de Jackson Heights, en sectores así, para que den ese acceso a nuestra comunidad, especialmente la comunidad inmigrante, porque también nosotros queremos que usted no les van a pedir su información, que si están documentados. Segundo, no les cobran por la vacuna. Es importante que ustedes tienen que saber eso, que aunque no tenga seguro médico, usted puede ir a recibir la vacuna. Ahora están abriendo muchas categorías para las personas que puedan tener acceso a eso. Entonces, tenemos varios locales. La semana pasada hicimos en St. Leo's y también en Our Lady of Sorrows, en Corona. Más de 1,000 vacunas se estaba dando en estos pop-up sites. Pero tenemos que seguir adelante haciendo todo lo que hemos estado haciendo desde el inicio, ¿no? Practicando la distancia social, usando nuestras mascarillas, lavándonos las manos, usando los hand sanitizers, protegiéndonos en eventos cuando nosotros sabemos que queremos estar con nuestra familia y todo eso, pero si nosotros cogemos esas precauciones, hacemos lo que se está pidiendo de los expertos, de los doctores, nosotros vamos a poder salir de esto en una manera muy positiva. Entonces, me agrada mucho de estar aquí con ustedes. Si necesitan asistencia, si necesitan cualquier ayuda, mi oficina está aquí para ayudar. El número es el 718-651-1917. Estamos aquí a las órdenes. Les agradezco por el tiempo que me han dado para hablar con todos ustedes, pero ahora les dejo con la gente que son los expertos y que les van a ayudar en esto. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga y que todas sus familias estén seguras. Gracias. Muchísimas gracias, concejal, y muchísimas gracias por todo su trabajo en nuestra comunidad y por estar aquí esta noche. Vamos allá a comenzar la conversación y para todos los que están sintonizando, como les dijo el concejal, pueden hacer preguntas. Este es su tiempo para hacer las preguntas o compartir también sus experiencias con la vacuna a través del chat. Sus experiencias y preguntas pueden ayudar a otras familias que están sintonizando esta noche, o sea que bien importante. Bueno, ya sabemos que este año ha sido bien difícil para muchas familias, especialmente en nuestra comunidad. Pero con la llegada de las vacunas y la distribución de las vacunas aquí en la ciudad, parece que poco a poco estamos marchando a un futuro de vuelta a la normalidad. Pero al mismo tiempo, muchas personas tienen dudas y no quieren recibir la vacuna, aunque son elegibles. La meta de esta conversación es dar a la comunidad los hechos sobre la vacuna para que puedan tomar una decisión informada. Y también vamos a hablar un poquito sobre el proceso de cómo se puede hacer una cita para la vacuna y el proceso entero. Entonces, vamos a comenzar con el doctor Policar. Doctor Policar, ¿puedes comenzar dándonos como información general sobre las vacunas que están disponibles en nuestra comunidad y cómo funcionan? También, como hemos visto en las noticias, ¿puedes hablar sobre los hechos, sobre lo que está pasando con las vacunas Johnson & Johnson? Como usted se imagina, esto ha aumentado las dudas y desconfianza en las vacunas en general. Entonces, mientras explicas las diferencias, es importante también notar lo que está pasando con Johnson & Johnson. Ok, es mucho. Empezamos con las vacunas que tenemos disponibles ahora. Son dos, la que se llama el Pfizer y la Moderna. Y son las vacunas que tienen lo que se llama autorización para uso emergente por el gobierno federal. Y esto nos deja usar medidas como medicinas o vacunas durante tiempo cuando hay necesidad urgente y no esperar años para confirmación y aprobación oficial. Estas vacunas están disponibles ya hace 4 meses y pico, y antes de empezar a vacunar a toda la gente, han hecho estudios con entre 20 y 40 mil personas cada uno, y en estos estudios han visto que dando la vacuna
baja el riesgo de estar enfermo del COVID-19 como la 95%. Y es un número muy, muy alto para vacunas. Sabemos que la vacuna del flu que damos cada año nunca llega a esta eficaz. Entonces tenemos suerte que estas vacunas están trabajando tan buenos. Y es importante acordar que las cosas que midieron al principio con estas vacunas es ver qué tan eficaz son a prevenir enfermedad de este virus. Y hay diferencia porque hay muchas personas que se infectan y no se enferman, se llaman asintomáticos, ¿verdad? Y estos estudios no midieron esto, nomás esperaron a ver cuántas personas se ponen enfermos. Entonces, el 95% del tiempo no se enfermaron. Últimamente, y por un tiempo, estábamos un poquito preocupados que tal vez sí no hay muchos enfermos, pero tal vez personas son infectados asintomáticos pasando a otras personas sin que sabemos. Y últimamente han hecho estudios con, creo, 3 o 4 miles de personas y han visto muy claramente que también los casos asintomáticos, las personas que se infectan sin tener síntomas, bajó más que 80-90%. Entonces, las vacunas son muy bien en prevenir la enfermedad, muy bien en prevenir cualquier infección que pueda pasar a otra persona. Y últimamente, lo más importante es casi 100% previenen personas enfermarse hasta el nivel que llegan al hospital o peor mueran. Son extremadamente eficaces. Las dos vacunas trabajan en la misma manera, lo que se llama mRNA vacunas. Y no es importante saber exactamente cómo trabajan, porque es un poquito complicado, pero lo que hacen es dan como un mensaje a sus células de producir una proteína para estimular su sistema inmune, para luchar contra el virus. Entonces, no contienen el virus de COVID, no afectan su cromosoma, su información genética, nunca entran en el lugar donde usted tiene en sus células el comportamiento que tiene las información genética, que es muy importante y claramente nadie quiere que se cambie o se afecte a esto. Y entonces es una manera diferente, nueva, pero la tecnología de este tipo de vacuna ya está por más que 20 años. Es la primera vez que lo usaron en una manera tan grande. Y muchas personas están un poquito preocupados porque todo se hizo tan rápido, tal vez no se ponen atención a los detalles, pero eso no es verdad. Se hizo tan rápido por evitar las cosas, no sé cómo explicar bien. Lo que hacen es, en lugar de hacer una etapa, esperar un poquito, hacer otra etapa, chequear resultados, esperar un poquito, y cada etapa puede tomar meses y esperando meses entre cada etapa para llegar a un fin. Para esta vacuna, el desarrollamiento se hizo más rápido, es que se hicieron las etapas juntas y no esperaron, no gastaron tiempo entre las etapas. Y también la otra cosa muy, muy importante es que usualmente estos estudios se hacen sobre meses y después que se terminan, esperan unos meses para chequear todo y al fin empiezan a producir las vacunas en factorías. Por estas vacunas, al mismo tiempo que empezaron los estudios, empezaron a como producir la vacuna sin saber si van a ser eficaces para no gastar tiempo después. Entonces, es muy importante saber que se hizo todo muy rápido, sí, pero con toda la seguridad que se hace en cada vacuna, cada medicina que estamos usando en este país. Le voy a hablar un poquito sobre el Johnson & Johnson, porque ustedes saben, en los últimos días hay mucha información que salió de esto. El Johnson & Johnson usa una manera diferente de
introducir la sustancia proteínica al cuerpo y usa un otro virus que no es un virus que no afecta a nadie, no se hace enfermo, pero se ponen esta información en el virus y infectan a personas. Y usualmente es muy efectivo, en este también era muy efectivo, pero al fin, desafortunadamente, hemos visto que, por ejemplo, en este país hay 6 casos en los últimos, creo, semanas o meses en que personas han desarrollado lo que parece relacionado al virus, una complicación seria, un coágulos peligrosos. Como ustedes saben, en los últimos días pararon, no están dando esta vacuna ya. Y esto me da confianza porque creo que muestra que están chequeando todo, no están dando toda la vacuna sin chequear. Y si vean algo que no está bien, están esperando. Y uno tiene que acordar, en este país han dado más que 6 millones dosajes del Johnson & Johnson y salieron 6 casos de esta complicación. Es muy triste, nadie quiere que alguien se enferma o tiene complicación, pero uno tiene que acordarse, un caso en cada millón es un número muy, muy bajo. Y lo que han visto es la complicación parece que afecta a las personas más jóvenes. Creo que todos eran 45 años o bajo de esto. Y hay una vacuna que están usando en Europa, se llama AstraZeneca. Todavía no la tenemos aquí, no está aprobado aquí, pero han visto cosas semejantes allá. Es el mismo tipo de vacuna que usa otro virus. Y han visto complicaciones con coágulos, y lo que han hecho allá en Europa es solamente dan esta vacuna a personas más que 50 o 60 años, porque no han visto ninguna complicación en personas más avanzadas de edad. Entonces, no estoy seguro lo que va a pasar aquí. Es desafortunadamente que hay estas complicaciones porque tenemos que tratar de producir lo más cantidad de vacunas posible para todos. Sí. Entonces, esperando a ver, esperamos que dentro de unos días vamos a saber lo que están sugiriendo el CDC, el FDA. Okay. Bueno, muchísimas gracias por esa, sé que es mucha información, pero bien importante para las familias y personas de la comunidad saber la tecnología, ¿no? Todo detrás de las vacunas, y también el Pfizer y Moderna todavía son vacunas ahora que están disponibles para las personas hacer citas, entonces es importante saber que todavía hay disponibilidad, y si usted quiere tomar un appointment o algo así, esas vacunas todavía están disponibles. Ahora quería hablar con Ángela y Jasmine sobre el proceso de hacer los esfuerzos que está haciendo el Departamento de Salud para asegurar que la comunidad tiene la información sobre la disponibilidad de las vacunas. Sí, gracias Jackie, gracias doctor Policar, y también le quiero dar mil gracias al concejal Moya por hacer acceso, por traer acceso de la vacuna a nuestras comunidades, especialmente en Elmhurst. Quería subrayar algo que ha dicho el doctor Policar, de que momentáneamente hay una pausa con Johnson & Johnson, y estamos evaluando mucho más la información que se ha distribuido según las enfermedades que se han visto. Pero quiero subrayar que es una pausa y que los casos que se han visto son muy, muy raros. Y lo más importante es de que por lo menos en Estados Unidos tenemos acceso a variedad de vacunas que, como ha dicho el doctor Policar, evitan la hospitalización, evitan también una enfermedad severa relacionada al COVID-19 y evitan fallecimiento y la muerte. Y estas dos vacunas están a la mano ya, es la Pfizer y la Moderna. Es importante subrayar que también, y en un momentito le dejo a mi colega Jasmine hablar,
es importante también subrayar de que los sistemas que están en pie de evaluar todas las vacunas están funcionando. Porque fíjense, de los 7 millones de vacunas que se han distribuido de la Johnson & Johnson, en menos del mes de que se ha estado distribuyendo esta vacuna, se ha pausado para evaluarla más. Y como ha dicho el doctor Policar, en los 4 meses que hemos tenido a la mano las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, ya más de 200 millones de personas en Estados Unidos se han vacunado con por lo menos la primera dosis, y en los 5 condados de Nueva York, más de 5 millones de personas nos hemos vacunado. Así es de que eso nos está llevando más pronto y paso a paso a frenar esta enfermedad de COVID-19, pero tenemos que seguir al pie con las recomendaciones, o sea, llevar la mascarilla, como ya ha dicho el doctor Policar, lavarnos las manos lo más frecuente que podamos y mantener ese distanciamiento físico de 6 pies o más o 2 metros o más, porque aún hay transmisión muy alta en ciertas comunidades a través de los 5 condados. Y Josmy, no sé si quieres añadir un poquito más. No, más que nada para entender que la pausa es para coger más información. No sabemos qué pasó, qué está pasando, pero ya cuando la información está disponible es cuando vamos a decirlo si es para continuar o pararlo completamente. Pero como dijiste, en este momento hay 2 vacunas que no están en pausa y está disponible en sus manos. Y Jackie, por su pregunta sobre cómo estamos alcanzando a la comunidad, en este momento estamos alcanzando la comunidad a la cual el COVID-19 ha impactado en una manera más como los otros. Y a donde la vacuna está desafortunadamente bajo. Los alcanzamos en diferentes maneras. Ofrecemos comunidades, conversaciones como y también tenemos personas en la comunidad a la cual le dan la información sobre la vacuna, más como lo estamos haciendo ahora, y vamos a decir, proveen la información sobre las vacunas y además ayudan a hacer las citas. Esas son maneras a la cual estamos tratando de dar la información sobre la vacuna y a dónde está en este momento. Perdón, Jackie, parece que hubo una pregunta sobre dónde podemos acceder o dónde nuestras comunidades ahora mismo pueden acceder una cita para las vacunas. Sí, exactamente. Yo sé que hay varias formas y diferentes sitios, entonces si puede hablar un poquito de cómo la comunidad puede acceder las citas para las vacunas, sería bien importante para la comunidad saber. Me gustaría hablar un poquito sobre lo que tenemos a la mano en Amherst y le daré la oportunidad, no sé, al doctor Policar y a Jasmine también de añadir un poquito más de cómo accederla en los otros condados. Pero como ha dicho el concejal Moya, de que en Amherst se ha llevado un esfuerzo bastante grande en llevar acceso a la comunidad de esta vacuna. Ahora mismo, a partir de este 12 de abril, o sea, este lunes pasado, abrimos un local en Queens Mall Center que está justo, pondré el correo, Jackie, te lo tendré que dar a ti, de 5856 92 calle o 92 Street en Amherst, Queens, y ahí hay bastantes citas, así es de que por favor, si ustedes no pueden acceder a una cita a la vacuna Moderna, que ya está a la mano y la tenemos allí, pueden contactarme directamente al 646-531-5053. También pueden pasar por allí, porque allí mismo estamos haciendo las citas para nuestras comunidades, porque sabemos de que nuestras comunidades han tenido muchas barreras en acceder a esas citas. 1, la tecnología o no tener acceso a la tecnología. 2, el lenguaje. Y 3, porque ha sido muy complicado verdaderamente acceder a una cita en línea o al llamar al número que tenemos accesible a través de toda la ciudad. Así es de que por favor les invito a que lleguen directamente a ese local para que se les haga una cita, ya sea ese día o para un día muy cercano en esta semana o la semana que entra. ¿Y quién en este momento es elegible para las vacunas? O sea, ¿quién puede
hacer un appointment en este momento de Moderna y Pfizer? Todas las personas que tienen 16 años o más. Todas las personas que tienen 16 años o más están elegibles para recibir la vacuna. Perfecto. Y cuando las personas pueden llegar a hacer la cita, ¿qué tienen que traer? ¿Qué información se le va a pedir? Oímos lo que dijo el concejal de que es gratis la vacuna, ¿verdad? O sea, ¿qué información debo traer? ¿Necesito un ID? ¿Qué me van a pedir cuando voy al appointment para la vacuna? Yo puedo responder si quieres. Pueden traer, bueno, solamente para aumentar un poquito lo que ya dijo Jasmine, de que toda persona, totalmente tiene Jasmine la razón, de que toda persona de 16 años en adelante puede tener acceso a la vacuna, pero es importante también distinguir de que para los jóvenes de edad de 16 a 17 años, 16 y 17 años, solamente pueden recibir la vacuna Pfizer. Después de los 18 años en adelante, toda persona puede recibir ambas de Moderna y Pfizer. Ahora, por lo de hablar de, ya se me olvidó, Jackie, de que, elegibilidad. Para personas tienen que si viven, radican o trabajan o estudian en los 5 condados, en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York, son elegibles para recibir la vacuna. ¿Y qué tipo de información deben presentar? Es un ID que lleve su nombre y su edad. Si la persona no tiene un ID que lleve la foto y el nombre, estamos aceptando también algo que verifique tal vez de un consulado, tal vez de una organización sin lucro, que básicamente verifique la residencia, o sea, dónde vive, el domicilio y la edad. No sé si otros lugares, tal vez el doctor Policar puede hablar un poquito sobre los hospitales H&H, si tienen otro tipo de requerimiento. Una cosa es que las personas que tienen 16 y 17 años tienen que tener el permiso de sus padres. Y no soy muy seguro, pero creo que en Elmhurst solamente necesita identificación y algo con su dirección. Puede ser algo que reciben en el correo y ya no necesita ninguna otra cosa. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los sitios donde puedo ir a buscar a donde hay citas disponibles en este momento? Jasmine. Sí, puedes ir a través de la página de Rey y lo podemos poner en el chat también, es el www.vaccinefinder.com y allí puedes poner su código postal y le van a dar una lista de lugares más cercanos a usted. Pero también, si no puedes ir a la computadora, puedes llamar al número 877-829-4692, a donde puedes hacer la cita por el teléfono. Y también vamos a poner el número de teléfono en el chat. Y no es necesario de hacer su cita a donde vives. Si hay una cita disponible en otro condado, puedes ir allí también. Entre la página y también en el teléfono te van a dar la información de las citas disponibles más. Si es hoy, mañana, lo que es más disponible, pero lo puedes hacer donde vives o si lo quieres hacer en otro condado. Ofrecemos, Angela ya te dio la información del Elmhurst, el lugar de Elmhurst, porque allí puedes ir en persona. Si hay cita disponible, te lo pueden dar en ese momento o lo pueden hacer una cita por otro día. Hay diferentes maneras. Lo puedes ir en persona a ese lugar, puedes llamar o entre la página de Rey a la cual lo puedes hacer dando su información. Perfecto. Vamos a hablar después de recibir la vacuna, ¿no? Vamos a decir, hice mi cita, llegué, me dieron mis vacunas. Doctor Policar, ¿puedes hablar un poquito de los efectos secundarios que son lo más comunes con las vacunas? Sí, la mayoría de personas que reciben las vacunas no tienen ningún efecto malo.
Hay bastantes personas que tienen reacciones leves, por ejemplo, dolor en el sitio donde tuvo la vacuna, malestar, fatiga por un día, a veces escalofríos, pero la mayoría de estos son por un día o 2 días lo más. Hay un poquito de información que sugiere en las vacunas que requieren 2 dosajes. La segunda puede causar un poquito más complicación, pero un poquito más reacción, más frecuente que la primera. Pero todavía la mayoría de personas, además de la primera, la segunda también no tienen problemas. Muy raramente, entre 3 a 5 por cada millón, puede tener una reacción severo, inmediatamente, alérgico. Otra vez es muy, muy raro y es algo que se puede tratar. Es muy importante saber que cuando vaya para la vacuna, después de vacunarle, le van a decir esperar unos 15 a 30 minutos para observación. En cada sitio hay médicos, enfermeras, hay medicinas en caso que alguna persona tiene alguna reacción. Y hay que acordar este número. Si decimos 5 lo más en cada millón, es 1 en 200,000. Y si puede tratar, la mayoría de personas se van a la casa después. Uno siempre tiene que acordar el riesgo de no tener la vacuna. El peligro de COVID-19 sabemos muy bien, especialmente en esta comunidad con lo que pasó el año pasado. Y si uno vea, por ejemplo, el riesgo de fallecer en un accidente de carro es como 1 en 50,000. O en un avión es 1 en 180,000. Y estamos diciendo que, mira, usted va a entrar en un carro, va a ir en la calle porque el riesgo es muy poco y no puede estar en la casa todo el tiempo esperando y preocupándose de estas cosas. Y tiene que pensar un poquito, o creo que es bueno pensar un poquito así cuando hablan de la vacuna. No tener la vacuna le deja el riesgo de tener la enfermedad que probablemente es mucho más peligroso de tener la vacuna. Muchísimas gracias por eso. Tenemos una pregunta en el chat. Están preguntando que si después que se hace la prueba, ¿cuándo se recomienda ponerse la vacuna? O sea, si necesitan esperar o creo que están tratando de, entre las dos cosas, saber si me hice la prueba, ¿cuándo me puedo vacunar? Doctor Policar, ¿estás en...? No estoy seguro que entendí muy bien. ¿Quieren saber si tiene que esperar después de enfermarse con el COVID? ¿Es eso? No es necesario esperar. Una vez que uno se siente bien o ya pasó como 10 días y no tiene fiebre, lo importante es que usted no va a ir a infectar a otra persona. Entonces, una vez que pasa de este tiempo de estar en la cuarentena, usted puede salir y tener la vacuna. No hay necesidad de esperar. Nada más quiero decir que sabemos que hay información al principio que dijimos que tenías que esperar 90 días, pero eso fue al principio, que no teníamos tantas vacunas. Ahora, como el doctor dijo, es esperar los días a 14 días, asegurarse que no tienes la enfermedad y puedes ir a hacer su cita. Pero también no es necesario de ser un examen para tener la vacuna. Y eso es lo que quiero decir. No es necesario. Si no estás enfermo, no tienes preocupaciones, lo puedes hacer en cualquier momento. No es necesario de ser el examen para coger la vacuna. Y eso es lo que quiero decir también, por si acaso, si la pregunta estaba diciendo eso también. Perfecto. Y también, después de ponerse la vacuna, creo que es también importante, el concejal también estaba hablando un poquito sobre eso. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo me debo comportar? ¿Puedo tener una fiesta con muchas personas? Ya que se está acercando al verano, ¿verdad? Muchas más personas que están en las calles. Las familias se creen
se quieren reunir, ¿verdad? Ya después de no poder hacerlo por tanto tiempo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Me tengo que poner la máscara todavía? ¿Cuáles son las reglas? Quizás doctor Policari y Ángela puede hablar sobre esto. ¿Cómo me debo comportar ya después de ponerme la vacuna? Ángela, si quieres comenzar. Sí, y luego le doy el paso al doctor Policar. Es muy importante pregunta. Entre más personas se vacunen, más empezamos a cambiar las recomendaciones, pero aún no tenemos suficiente de nuestra población vacunada para dar o cambiar de inmediato las recomendaciones que ya tenemos al pie, o sea, de llevar la mascarilla, y ahora como la tenemos, de la recomendación de llevarla doble, justo como la tengo aquí, una desechable que ajuste a la cara, y luego después de la desechable, arriba de la desechable, una de doble tela, porque la transmisión sigue. Y como también tenemos nuevos variantes, es muy importante, aún después de ser vacunados, de recibir sus 2 dosis de vacunas, o sea, Pfizer, su primer dosis, y luego su segunda dosis de 21 a 42 días después, su segunda dosis de Pfizer, o su primer dosis de Moderna, y de 28 a 42 días después, su segunda dosis de Moderna. Y aún así esperar 2 semanas y después de esas 2 semanas seguir con las recomendaciones, especialmente si va a estar en lugares públicos donde hay mucha gente. No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir al pie con las recomendaciones. La vacuna es solamente una herramienta más de las que ya conocemos. No sé si lo puede decir mejor que usted lo dijo, Ángela. Estamos tan cerca, tenemos tanta esperanza que podemos ver, tal vez no el fin de pandémico, pero ver a un lugar, un tiempo que sí podemos salir y juntar con otra persona sin preocuparnos, pero todavía no estamos en esta etapa de la pandémico. Todavía, como dijo Angela, hay demasiados nuevos casos y nuevas infecciones y hay las variantes que tal vez son más fáciles a pasar a otra persona y hacen a personas más enfermos. Estamos viendo en el hospital lo que están viendo en todo el país, que las personas ahora que están enfermándose son más jóvenes. Muchas no tienen diabetes ni otros riesgos, entonces hay un cambio en esta enfermedad y si no tenemos precauciones, es posible que vamos a empeorar otra vez. Creo que las personas que viven en nuestra comunidad y hemos visto el horror de lo que pasó el año pasado, es difícil. Creo que va a ser muy difícil para nosotros dejar las máscaras. Pero por ahora creo que es demasiado temprano. No mucho más, pero por un tiempo más es muy importante seguir estas cosas. Sí, estamos en una carrera tan cercana está el virus y los variantes del virus y nuestra carrera de ser humano. No solamente en la ciudad de Nueva York, sino que globalmente. Y esta carrera casi va tope a tope con el virus y nuestra humanidad. Y como ha dicho el doctor Policar, es que no podemos ahora mismo bajar esa guardia, aunque se viene el verano tan lindo que es aquí en la ciudad de Nueva York y ya sabemos de que hemos extrañado tanto llevar esa comunidad como nosotros queremos o nos gusta celebrar, no solamente nuestros latinos, nuestra comunidad hispana, sino que toda comunidad, nosotros deseamos y gozamos estar en comunidad, pero aún no. Todavía no. Muy importante y esto es como un maratón, ¿verdad? Vamos a seguir siguiendo con las reglas para asegurar que podemos llegar sí, a ese futuro de vuelta a la normalidad. Tenemos otra pregunta aquí en el chat que creo que también es muy importante. Están preguntando si una persona se enferma, o sea, si yo me enfermo del COVID y ya yo tenía una cita para ponerme la vacuna, ¿debería cancelar el appointment o debería seguir y ponerse la vacuna?
Eso es fácil para mí, creo que es muy importante. Yo he visto estas cosas ha pasado y es triste y difícil, pero hay que cancelar. Hay que acordar cómo usted quería que otra persona haga si va a estar expuesto. Nadie quiere que uno pase en un lugar y pasa la enfermedad a otra persona. Si uno tiene algún síntoma, mejor hacer la prueba, pero también al mismo tiempo, con la prueba o sin la prueba, es mejor esperar y tratar otra vez. Creo que de lo que hemos visto ahora, va a ser más y más fácil de conseguir una cita para la vacuna. Entonces, no hay necesidad de hacer eso. Es muy importante proteger a otros. Gracias, sí, muy, muy importante. Y esa pregunta también bien importante porque cuando uno le dé la cita, quieren ir y ponerse la vacuna, pero bueno, es bueno saber y protegerse y proteger a los demás también en la comunidad. Podemos hablar un poquito sobre los recursos que hay de parte de la ciudad. Quizás Jasmine puedes hablar un poquito de esto porque esto es una enfermedad, ¿verdad? Pero también esto es de largo plazo. Van a haber diferentes efectos, no solamente físicos quizás, pero también de la salud mental, especialmente en nuestra comunidad que ha sufrido tanto. ¿Cuáles recursos hay de parte de la ciudad para personas en el largo plazo? O sea, no necesariamente las citas, pero viendo al futuro. Pues deseo de hablar más del efecto generalmente y más de nada sobre nosotros bienestar, incluyendo el físico, pero también el mental. Y como dijiste, sí hay recursos que uno puede obtener sin costo alguno, pero quiero también decir, mientras estoy hablando de los recursos, para darle como un mensaje de apoyo. No teman de tener preocupaciones, porque no están solos. Muchas cosas han pasado y lo que digo es, para obtener ayuda extra, te puede ayudar a vivir mejor y diferentes maneras. Lo que quiero, y lo vamos a poner en el chat también, hay recursos de su salud mental, incluyendo el New York City Well, a donde puede obtener apoyo de salud mental y eso está disponible 24 horas al día. También hay el New York Project de Hope, a donde puedes obtener ayuda también mental, pero sobre el impacto específicamente de salud debido al COVID-19. Y esos son dos recursos disponibles a la mano y son gratuitos porque entendemos que estamos hablando de la vacuna y eso es para su bienestar físico. Pero tenemos también que recordarnos que hay el impacto a la cual fue a nuestra salud mental. Y aquí son unos de muchos recursos a la cual puedes hablar con alguien, puedes hablar con una persona o si es una consejera para ayudarte para sobrevivir eso también. Y no sé si, Angela, puedes hablar más de otros recursos que están disponibles, pero para este mensaje es más los recursos para su salud mental y eso es igualmente importante. No sé si, Ángela, ¿querías añadir algo de eso? No, exactamente lo que ha dicho Jasmine, de que el impacto es físico. Yo sé que una enfermedad física, una infección, pero también está nuestra salud emocional. Y es muy importante, si no lo podemos hacer por uno mismo, por lo menos hagámoslo por un ser querido, por un vecino, porque todos llevamos un duelo general. Eso siempre lo he dicho, de que un duelo general que ha impactado cada esquina de nuestra vida. Sí, bien importante. Otra pregunta que también es algo que está como en las noticias. Las personas están oyendo de estos diferentes variantes que existen en diferentes países, aquí también en los Estados Unidos, y muchas personas quieren saber o tienen la pregunta de que la vacuna que me estoy poniendo hoy, ¿me va a proteger contra esas variantes? ¿O cómo uno puede pensar de que sí debería tomarse la vacuna ahora mientras el COVID, cambia como los virus hacen, ¿verdad? En el mundo.
me puede proteger las vacunas de hoy? Doctor Policar, quizá puede comenzar. Hasta ahora tenemos suerte que todos los variantes que hemos visto en este país y en otras, todavía la vacuna proteja sobre estos. Sabemos que, mira, la evolución es en el lado o prefiere el virus, ¿verdad? El virus va a replicar lo más posible que puede para producir un virus mejor, que puede sobrevivir todo. Entonces, lo más tiempo y las más personas que se infectan, lo más probabilidad que vamos a tener un variante en el futuro que tal vez estas vacunas no cubren o no protejan. Pero hasta ahora, como dije, tenemos suerte que sí, y creo que esto nos da un poquito más como prisa, que es muy importante que lo más personas se vacunan posible para prevenir que este virus se cambie en una manera que va a evitar los efectos de las vacunas. Gracias. Ángela, ¿querías hablar un poquito sobre las medidas que tiene no solamente la ciudad, pero en el país para asegurar que la distribución y las vacunas y todo es bien seguro? Y sé que están colectando diferentes información para saber cómo las vacunas hacen después del tiempo, pero para las personas que todavía tienen dudas o no saben, ¿puede hablar un poquito del proceso de cómo están viendo todo y monitoreando todo? Absolutamente. Y doctor Policar y Jasmine, algo que no diga o se me olvide decir, por favor. Sí, gracias, Jackie. Es una pregunta que siempre se hace en términos de cómo podemos estar seguros, nuestra comunidad, cómo podemos estar seguros de que la vacuna, no importa cuál, es segura. Y tenemos testamento a la mano por lo que acaba de pasar con la Johnson & Johnson. Pero antes de llegar a ese punto, es importante también reconocer que hay muchos niveles de evaluación que siguen desde ese primer día que se dio la oportunidad de tener acceso a la vacuna, por lo menos en Estados Unidos. Y recuerden que esta es una colaboración mundial. No somos el único país que está llevando a cabo esta distribución de la vacuna, ni la evaluación de estas vacunas. Esta información se comparte con muchos países, pero hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos niveles de evaluación que se lleva primeramente por la industria que produció esta vacuna de Pfizer, Moderna y de Johnson & Johnson. Y luego también hay lugares o nivel de evaluación que es independientemente de los farmacéuticos y una evaluación en paralelo del gobierno federal y de muchos otros lugares, justo también de nuestros centros de salud pública que están en todos los estados aquí en el país de Estados Unidos. Así es de que todo esto se está llevando paralelamente o a la misma vez para asegurar que nuestra población que está recibiendo la vacuna está siempre segura y que su salud sigue segura. Ahora, estos niveles están pasando de diario. Hay algo que se llama una surveillance passive. No importa mucho el nombre, sino que de diario se lleva a cabo este tipo de evaluación donde todo médico o todo centro médico debe de reportar una reacción adversa que se lleva a cabo a través de todos Estados Unidos. Y eso a lo diario se está evaluando. Y fue ese sistema mismo de alerta que indicó llevar a cabo esta pausa, no solamente para evaluar la vacuna de Johnson & Johnson, sino que también esta pausa para decirle, doctor Policar, por favor, corrígeme, para llevar este mensaje a nuestros doctores y a nuestros centros de salud para decir, ojo, se está llevando a cabo esto, lo estamos viendo en nuestra población, es importante determinar cuáles son los síntomas que uno debe de estar al tanto después de haber recibido esta vacuna.
Esos sistemas son los que están funcionando en nuestro país y son los que están funcionando ahora mismo en esta ciudad. Eso debe de llevar para todos nosotros un nivel de confianza y un nivel de calma. Y lo más importante es de que no solamente tenemos esa vacuna, sino que tenemos otras dos, la Moderna y la Pfizer, que por lo menos ahora podemos llevar y ya efectuar, y ya de una vez hacer una cita. Y ese es un privilegio muy grande que tenemos en Estados Unidos y tenemos en esta ciudad, en la ciudad de Nueva York. Doctor. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo y voy a decir, estoy trabajando en este lugar más que 30 años y en el lugar donde tenemos relaciones con el Departamento de Salud de Nueva York muy frecuentemente. Y no sé si las personas saben que este departamento es uno de los mejores en el país y tal vez en el mundo, y no es exageración. Tenemos comunicaciones con cualquier problema. Rápidamente sabemos por un email o por una cosa educacional, por el video o por Zoom o por el WebEx. Y están chequeando todas las variantes muy frecuentemente en Nueva York y creo que, por ejemplo, por la pandemia de la SIDA, que también ocurrió con un gran impacto en Nueva York, hemos aprendido cómo hacer en estos tipos de situaciones, qué tipo de información y comunicación y relación tenemos que tener entre médicos y personas que están en la salud pública. Entonces es algo muy positivo. Gracias. Ya casi estamos fuera de tiempo, pero quería terminar con esto, si todavía hay familias o personas que están ahí que todavía tienen dudas y están tratando de determinar si esto es algo que deben recibir, para cada uno de ustedes, ¿cuál sería el mensaje central o principal que usted le quiere decir a esas personas que todavía tienen dudas en este momento sobre la vacuna? Jasmine, voy a comenzar contigo. Pues lo que puedes decir es de no tener confianza, eso está bien. Si necesitas tiempo para toda la información, es tu derecho y la información está. Tenemos nuestra página de Departamento de Salud, también tenemos conversaciones así mismo. Puedes ir a los lugares a los cuales están dando las citas y puedes hablar con personas allí también. Y Ángela puede hablar de eso, que si tienes preguntas podemos hablar también. Lo que puedes decir es, la decisión es tuya completamente, pero la información también está allí. Y lo que quiero decir también es que tener cuidado a dónde está cogiendo la información. Le recomiendo el Departamento de Salud, el CDC. Esos son lugares a los cuales le dan información porque el estudio está allí. Y lo que quiero decir y dejarlo allí es que nosotros estamos aquí, somos seres humanos también, y eso fue la manera a la cual yo misma cogí la vacuna. Estar trabajando del Departamento de Salud no fue suficiente, pero también para ver, qué es lo que pasó, qué es el sistema que están puesto ya. Y más que nada lo puedo hacer y enseñar a mi familia, mira, estoy bien. Ya cuando tú decides que estás bien y lo coges hablando con todo el mundo también y hablando de esa experiencia también, porque la información mal está y la información bien correcta están también. Ángela. Sí, gracias, Jackie. Todo lo que dijo Jasmine, lo único que quiero decir es, por favor, ahí los espero en Queens Center Mall, donde estaba el Models. Parece que puedo decir Queens Center Mall, pero tal vez la persona se ubica más con el Models. Vayan directamente allí búsquenme. Estoy allí los 6 días de la semana, de lunes a sábado, para darles su cita. Y no lo piensen mucho.
Así es de que tienen solamente, les doy 24 horas. De tarea les doy 24 horas para que determinen si ya mañana justo quieren colocarse la vacuna Moderna. Ahí los esperamos. Mil gracias. Doctor Policar. ¿Qué más le puedo decir? Solamente que creo que es importante que todos somos campeones, champions, de la vacuna, en que si preguntamos a muchas personas si están listos o no están listos, hay muchas que no están seguros, casi listos, pero no tanto. Pero una vez que oigan que sus familiares o sus personas que trabajan o personas en la iglesia o alguna personal que tiene confianza, una vez que oigan esto, es mucho más frecuente que sí van a ir y conseguir. Entonces, creo que todos nosotros tenemos que seguir estar campeones para eso. Bueno, gracias a todos por estar aquí esta noche y muchísimas gracias a nuestros expertos aquí estimados, panelistas, para toda la información que nos han provisto y todo lo que están haciendo para la comunidad. Un recordatorio a las familias que pueden visitar a nuestra página de eventos para ver el calendario completo de talleres y eventos para obtener más información sobre el programa de ahorros para la universidad y también eventos como este para brindar información y recursos que pueden ser útiles para ustedes y su familia. Y recordar que aunque la pandemia nos ha presentado con unos tiempos sí bien difíciles, hay pasos que pueden tomar ahora para apoyar el futuro educativo de sus hijos. Si no has completado los pasos principales de nuestro programa y quieres más información sobre las cuentas de Beca NYC, por favor llámenos al 833-543-7473. Muy buenas noches a todos y nos veremos el próximo mes. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, mil gracias a todos. Hasta luego, gracias.